Ricardo Mendoza observaba desde la ventana de su oficina el bullicio de la Ciudad de México. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario que muchos envidiaban, pero su matrimonio con Elena se había vuelto frío como el mármol de su mansión en Las Lomas. «Papá está muy enfermo», le había dicho Elena esa mañana. «El doctor dice que le quedan pocos meses». Don Alfonso Herrera, su suegro, poseía una fortuna que incluía terrenos en Polanco, haciendas en Guanajuato y acciones en empresas petroleras. Ricardo sabía que Elena era la única heredera, pero también sabía que el viejo nunca lo había querido. Esa tarde, en el Hotel Presidente Intercontinental, Ricardo se encontró con Valeria Santamaría. Ella era todo lo que Elena no era: joven, apasionada, ambiciosa. Se habían conocido 3 meses atrás en una conferencia de bienes raíces, y desde entonces no podían separarse. «Mi amor», susurró Valeria mientras se acomodaba en sus brazos. «¿Cuándo vas a dejar a tu esposa?». Ricardo la besó con intensidad. En ese momento, una idea peligrosa comenzó a formarse en su mente. La casa de los Mendoza en Las Lomas era un monumento al éxito. Elena preparaba té de manzanilla en la cocina cuando Ricardo llegó esa noche, fingiendo preocupación por la salud de su suegro. «¿Cómo siguió don Alfonso?», preguntó mientras se aflojaba la corbata. «Mal, Ricardo, muy mal. Ya no reconoce a nadie». Elena tenía los ojos enrojecidos. «El doctor dice que es cuestión de días». Ricardo sintió una punzada de emoción que disfrazó de tristeza. 3 días después, don Alfonso Herrera murió en su slip, rodeado de enfermeras y máquinas que ya no servían para nada. En el funeral en la Catedral Metropolitana, Ricardo consoló a Elena mientras observaba a los abogados de la familia. Sabía que pronto vendría la lectura del testamento, pero esa noche, en su encuentro secreto con Valeria, Ricardo le confesó su plan. «Elena va a heredar todo, pero yo soy su esposo. Legalmente, la mitad de esa herencia me pertenece». Valeria sonrió con malicia. «¿Y qué vas a hacer con eso, mi amor? Vamos a desaparecer juntos, tú y yo, con todo el dinero». El bufete de abogados Martínez & Asociados olía a cuero viejo y poder. Elena, vestida de negro, temblaba mientras el notario abría el sobre que contenía el testamento de don Alfonso. Ricardo apretó su mano, fingiendo apoyo. En su bolsillo, su teléfono vibraba con mensajes de Valeria. «Mi vida, ¿ya sabes cuánto es? Ten paciencia, amor. Esta noche celebramos». El licenciado Martínez carraspeó y comenzó a leer. «Yo, Alfonso Herrera Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mi patrimonio valorado en 300 millones de pesos a mi hija, Elena Herrera de Mendoza». Elena sollozó. Ricardo calculó mentalmente. 1. 150 millones le correspondían por sociedad conyugal, suficiente para vivir como rey con Valeria en cualquier parte del mundo. Pero el notario continuó leyendo. «Sin embargo, establezco las siguientes condiciones». Ricardo sintió que el aire se espesaba. Primera condición: mi hija Elena solo podrá acceder a la herencia si permanece casada con Ricardo Mendoza por un periodo mínimo de 5 años después de mi muerte. Elena miró a Ricardo con sorpresa. Él mantuvo la compostura, pero por dentro maldecía al viejo. Segunda condición: si Elena se divorcia o enviuda antes de cumplirse este plazo, toda la herencia pasará a la Fundación Herrera para Niños Huérfanos. El silencio en el despacho era sepulcral. Ricardo sentía que sus planes se desmoronaban. Tercera condición: Ricardo Mendoza no tendrá derecho alguno sobre esta herencia, independientemente del régimen matrimonial. Elena palideció. Ricardo apretó los puños. Esto no puede ser legal», murmuró Ricardo. «Por el contrario», explicó el licenciado Martínez, «don Alfonso era muy meticuloso. Cada condición está perfectamente redactada y es completamente legal. Además, ha nombrado un albacea que vigilará el cumplimiento de estas disposiciones». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Sin acceso directo a la herencia, su plan con Valeria se complicaba enormemente. Esa noche, en el hotel, Valeria no recibió bien las noticias. «¿Cómo que no puedes tocar el dinero?», gritó Valeria en la suite del hotel. «Me prometiste que íbamos a estar juntos». Ricardo se sirvió un whisky doble. Su plan perfecto se había convertido en una pesadilla. «Valeria, cálmate. Voy a encontrar la forma». «¿Cuál forma? Tienes que esperar 5 años casado con esa mujer.
O hasta que Elena muera, murmuró Ricardo, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Valeria se quedó callada, mirándolo con una expresión extraña. ¿Qué acabas de decir? Ricardo se dio cuenta de lo que había dicho. Una idea terrible, imposible, comenzó a tomar forma. Nada, no dije nada. Estoy estresado. Pero Valeria se acercó a él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi amor, si Elena tuviera un accidente, ¿tú heredarías como viudo? Valeria, no puedes hablar en serio. ¿Por qué no? Sería perfecto. Un accidente. Nadie sospecharía nada. Ricardo la miró horrorizado, pero al mismo tiempo, una parte oscura de él comenzó a considerar esa posibilidad. 2 semanas después del funeral, Ricardo observaba a Elena preparar café en la cocina. Ella había perdido peso y parecía frágil, vulnerable. ¿Cómo te sientes, amor?, preguntó, odiándose por su hipocresía. Triste, Ricardo. Papá era lo único que me quedaba de mi familia. Pero me tienes a mí. Elena sonrió débilmente. Ricardo sintió una punzada de culpa, pero la imagen de Valeria esperándolo borró cualquier remordimiento. Esa tarde, Ricardo revisó los frenos del Mercedes de Elena. Era mecánico en su juventud, antes de convertirse en empresario. Sabía exactamente qué hacer, pero cuando Elena salió de casa esa noche para cenar con sus amigas, Ricardo la siguió. En la curva de Constituyentes, esperó el momento perfecto. El Mercedes de Elena tomó la curva muy rápido. Ricardo contuvo la respiración, pero Elena logró controlar el auto y se detuvo en la banqueta, temblando. Ricardo se acercó corriendo fingiendo preocupación. «Elena, ¿estás bien?» Llamé a los paramédicos. Los frenos no respondieron. Sollozó Elena. Debe ser una falla mecánica. Mañana llevamos el coche al taller. Esa noche, en brazos de Valeria, Ricardo admitió su fracaso. Casi lo logro, pero Elena es muy buena manejando. Tenemos que ser más inteligentes, murmuró Valeria, más sutiles. El doctor Ramírez había sido el médico de la familia Herrera durante décadas. En su consulta de la colonia Roma, Elena le explicaba sus síntomas. Doctor, me siento muy débil últimamente. Mareos, náuseas. ¿Has estado comiendo bien, Elena? Ricardo se ha portado muy atento. Me prepara el desayuno todas las mañanas. El doctor Ramírez frunció el ceño. Algo en la expresión de Elena lo inquietó. Mientras tanto, en su oficina, Ricardo investigaba venenos en internet. Tenía que ser algo gradual, que pareciera una enfermedad natural. Su secretaria María tocó la puerta. Señor Mendoza, su esposa llamó. Dice que está en el hospital. Ricardo fingió alarma y corrió al Hospital Ángeles. Elena estaba en emergencias, muy pálida. ¿Qué pasó, amor? Me desmayé en casa de mi amiga Carmen. Los doctores dicen que podría ser anemia. El doctor de guardia les explicó que los análisis mostraban niveles extraños en la sangre de Elena, pero nada concluyente. Esa noche, Ricardo llamó a Valeria desde el hospital. Está funcionando, susurró, poco a poco. Ten cuidado, mi amor, no queremos que sospechen. Pero lo que no sabían era que Carmen, la mejor amiga de Elena, había escuchado esa conversación telefónica. Carmen Fuentes había sido amiga de Elena desde la preparatoria. Conocía a Ricardo desde que él y Elena se casaron, y nunca le había caído bien. Demasiado ambicioso, demasiado falso. Al día siguiente, Carmen visitó a Elena en casa. ¿Cómo te sientes, querida? Un poco mejor. Ricardo ha sido un ángel. Me cuida tanto. Carmen observó cómo Ricardo le llevaba el desayuno a Elena en una bandeja. Algo en su sonrisa la inquietó. Elena, ¿puedo hablarte en privado? En el jardín, Carmen le confesó sus sospechas. Anoche escuché a Ricardo hablando por teléfono en el hospital. Decía que algo estaba funcionando. Elena se rió débilmente. Carmen, estás paranoica. Ricardo me ama. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que fueron felices juntos? Elena guardó silencio. Era cierto que su matrimonio había estado pasando por problemas. Además, continuó Carmen, ¿no te parece extraño que te enfermaras justo después de heredar la fortuna de tu papá? Carmen, por favor. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, cuando Ricardo le llevó la cena, Elena lo observó más cuidadosamente. Había algo diferente en él, algo que no podía identificar. Ricardo, ¿tú crees que papá hizo bien al poner esas condiciones en el testamento?
Ricardo casi se atraganta con su bebida. ¿Por qué preguntas eso? ¿Solo curiosidad? ¿No te molesta no poder tocar el dinero? Elena, yo te amo a ti, no a tu dinero. Pero cuando Ricardo salió de la habitación, Elena notó algo. Había dejado una pequeña bolsa plástica en el bote de basura. Elena esperó a que Ricardo se fuera a trabajar. Con manos temblorosas, revisó el bote de basura de la cocina. Ahí estaba, un pequeño sobre de papel con residuos blancos. Su corazón se aceleró. Guardó el sobre en su bolsa y llamó a Carmen. Carmen, necesito que me acompañes a un lugar. Una hora después estaban en el laboratorio químico de la UNAM, donde un amigo de Carmen trabajaba como investigador. Doctor Mendoza, ¿podría analizar esto discretamente? El doctor Mendoza, sin parentesco con Ricardo, examinó los residuos. Dame unas horas. Te llamo esta tarde. Elena pasó el día más angustiante de su vida. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si Ricardo realmente estaba tratando de envenenarla? A las 6 de la tarde, el teléfono sonó. Elena, ven inmediatamente y trae a alguien de confianza contigo. En el laboratorio, el doctor Mendoza tenía cara de preocupación. Lo que encontré son trazas de arsénico, en pequeñas dosis, pero suficientes para causar los síntomas que describes: debilidad, mareos, náuseas. Elena se desplomó en una silla. Carmen la abrazó. ¿Estás seguro, doctor? Completamente. Alguien te está envenenando gradualmente. Es un método muy sofisticado, diseñado para parecer una muerte natural. Elena comenzó a llorar. El hombre con quien había compartido 10 años de su vida, el hombre en quien confiaba, estaba tratando de matarla. ¿Qué debo hacer? Carmen tenía los ojos llenos de furia. Vamos con la policía, ahora mismo. Pero Elena la detuvo. Espera, si vamos con la policía, Ricardo va a negar todo. Necesito más evidencia. ¿Qué propones? Elena se secó las lágrimas. Por primera vez en semanas, se sintió fuerte. Voy a fingir que no sé nada, y voy a descubrir hasta dónde es capaz de llegar. Ricardo llegó a casa esa noche con flores y una sonrisa. ¿Cómo te sientes, amor? Elena le sonrió, aunque le costó un esfuerzo sobrehumano. Mejor. Creo que el descanso me está ayudando. Me da mucho gusto. Te preparé tu té favorito. Elena tomó la taza con manos firmes, fingiendo beber mientras derramaba el contenido discretamente en una planta. Está delicioso, gracias. Ricardo parecía satisfecho. Elena se excusó para ir al baño y ahí vomitó todo lo que había cenado por si acaso. Durante los siguientes días, Elena desarrolló una rutina. Fingía tomar los alimentos que Ricardo le preparaba, pero los desechaba cuando él no la veía. Instaló una pequeña cámara en la cocina, escondida detrás de los frascos de especias. Carmen la ayudaba, visitándola cuando Ricardo no estaba y llevándose las muestras de comida para analizarlas. El quinto día, la cámara capturó algo extraordinario. Ricardo, con guantes quirúrgicos, agregando polvo blanco al café de Elena. Pero lo que Elena no esperaba era lo que descubriría después. Esa noche, fingiendo dormir, escuchó a Ricardo hablando por teléfono en su estudio. Sí, mi amor, está funcionando perfectamente. En una semana más todo habrá terminado. La voz al otro lado del teléfono era de una mujer. Ten cuidado, Ricardo. No podemos cometer errores. No te preocupes, Valeria. Pronto estaremos juntos, con todo el dinero. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. No solo Ricardo quería matarla por dinero, sino que tenía una amante. Elena contrató a un detective privado, Rodrigo Salinas, ex policía con 20 años de experiencia. Quiero que investigues a una mujer llamada Valeria. Es la amante de mi esposo. Rodrigo tenía un expediente completo en 3 días. Se llama Valeria Santamaría, 28 años, licenciada en administración, trabaja en una empresa de bienes raíces. Vive sola en un departamento en Santa Fe. Y aquí está lo interesante. Rodrigo le mostró fotografías de Valeria entrando y saliendo de hoteles con Ricardo. Han estado viéndose durante 3 meses, pero hay más. Valeria tiene antecedentes penales. Fraude menor hace 5 años. Estuvo involucrada en una estafa a ancianos. Elena estudió las fotografías. Valeria era hermosa, joven, todo lo que ella había dejado de ser después de 10 años de matrimonio. ¿Crees que ella sabe del plan de matarme? Por las conversaciones que hemos interceptado parece que fue idea de ella. Elena sintió una furia fría apoderarse de ella.
Esta mujer no solo se había robado a su esposo, sino que había planeado su muerte. Rodrigo, necesito que hagas algo más. Dígame, quiero conocerla. 2 días después, Elena se hizo pasar por una empresaria interesada en invertir en bienes raíces. Concertó una cita con Valeria en su oficina. Valeria era más hermosa en persona, cabello largo y negro, ojos verdes, sonrisa perfecta. Elena entendió por qué Ricardo había caído en sus redes. ¿En qué tipo de propiedad está interesada, señora? García, Ana García. Busco algo exclusivo, con vista, en una zona segura. Mientras Valeria le mostraba catálogos, Elena la observaba. Esta mujer había planeado fríamente su muerte. Hablaba con naturalidad, sonreía, como si no tuviera ningún peso en la conciencia. Tengo la propiedad perfecta, dijo Valeria. Una casa en las Lomas, muy exclusiva. Pronto saldrá al mercado. Elena sintió un escalofrío. Valeria ya estaba planeando vender su casa. Muy pronto, digamos que en unas semanas, los dueños actuales van a mudarse. Elena mantuvo la compostura, pero por dentro ardía de indignación. Elena decidió que había llegado el momento de actuar, pero no iría con la policía todavía. Tenía un plan mejor. Esa noche, le dijo a Ricardo que se sentía muy mal y que necesitaba ir al hospital. No es necesario que vengas, amor. Carmen me va a acompañar. Ricardo insistió, pero Elena fue firme. Por favor, quédate. Tienes esa junta importante mañana temprano. En el hospital, Elena se reunió con el doctor Ramírez y le mostró todas las evidencias, los análisis de laboratorio, las grabaciones, las fotografías. Dios mío, Elena, esto es intento de homicidio. Doctor, necesito que me ayude con algo, lo que sea. Necesito que Ricardo crea que estoy muriendo, realmente muriendo. El doctor Ramírez la miró confundido. Elena le explicó su plan. Era arriesgado, pero era la única forma de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar Ricardo y Valeria. Al día siguiente, el doctor Ramírez llamó a Ricardo. Señor Mendoza, necesito que venga al hospital inmediatamente. Es sobre su esposa. Ricardo llegó corriendo fingiendo preocupación. Doctor, ¿cómo está Elena? Me temo que las noticias son muy graves. Su esposa está sufriendo una intoxicación severa. Sus órganos están comenzando a fallar. Ricardo hizo todo el teatro. Se desplomó en una silla, se cubrió la cara con las manos, preguntó qué podía hacer, cuánto tiempo le queda, si no mejora en los próximos días, tal vez una semana. Ricardo salió del hospital e inmediatamente llamó a Valeria. Elena, escondida detrás de una columna, escuchó toda la conversación. Funcionó, mi amor. El doctor dice que Elena tiene máximo una semana. ¿Estás seguro? Completamente. Pronto estaremos libres. Te amo, Ricardo. No puedo esperar a estar contigo sin escondernos. Elena regresó a su habitación de hospital con el corazón roto, pero determinada. Durante los siguientes 3 días, Elena mantuvo la farsa. Se veía cada vez más enferma, más débil. Ricardo la visitaba religiosamente, llevándole flores, besándola en la frente, susurrándole palabras de amor. Todo mentira. El 4.º día, Elena le pidió a Ricardo que trajera algunos documentos de casa. Ricardo, en mi estudio hay una caja fuerte. Necesito que traigas mis papeles importantes. ¿Para qué, amor? Por si acaso. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Ricardo asintió con los ojos brillantes. Elena sabía lo que él estaba pensando. Finalmente tendría acceso a los documentos de la herencia. Lo que Ricardo no sabía era que Elena había instalado cámaras en toda la casa. Esa noche, Ricardo llegó con Valeria a la casa de las Lomas. Elena los observó a través de su teléfono desde el hospital. Es hermosa, dijo Valeria recorriendo la mansión. Va a ser perfecta para nosotros. Mira esto. Ricardo le mostró los documentos de la herencia. 300 millones de pesos. Todo nuestro. ¿Estás seguro de que Elena no puede sobrevivir? El doctor fue muy claro. Máximo 3 días más. Valeria sonrió y lo besó apasionadamente. Entonces podemos empezar a hacer planes. ¿Qué tal si nos vamos a Europa después del funeral? Me parece perfecto. Elena grabó toda la conversación. Tenía evidencia suficiente para enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. Pero aún tenía una carta más que jugar. Al 6.º día, Elena le pidió al doctor Ramírez que llamara a Ricardo y le dijera que su condición había empeorado dramáticamente. Dígale que venga inmediatamente.
que son sus últimas horas. Ricardo llegó al hospital corriendo, pero esta vez vino acompañado de Valeria. «Doctor, ¿cómo está mi esposa?» «Muy grave. Está inconsciente. ¿Puede entrar a despedirse?» Ricardo entró a la habitación donde Elena yacía inmóvil, conectada a máquinas. Sus signos vitales, controlados remotamente por el doctor Ramírez, mostraban un estado crítico. «Elena, amor mío», murmuró Ricardo, tomando su mano. «Lamento tanto que te esté pasando esto». Elena mantuvo los ojos cerrados, respirando apenas. «Quiero que sepas que siempre te amé, mentira tras mentira». Después de 10 minutos, Ricardo salió de la habitación. «Doctor, ¿cuánto tiempo más?» «Muy poco, tal vez 1 hora». Ricardo se sentó en la sala de espera con Valeria. Elena podía escucharlos a través del micrófono que llevaba escondido. «Ya casi, mi amor», susurró Valeria. «Ya casi somos libres». Exactamente 1 hora después, las máquinas comenzaron a sonar. Los médicos corrieron hacia la habitación de Elena. El doctor Ramírez salió con expresión grave. «Lo siento mucho, señor Mendoza. Su esposa falleció hace unos minutos». Ricardo se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Valeria lo consoló, ocultando su satisfacción. Pero lo que no sabían era que Elena estaba muy viva, escondida en otra habitación, observando todo a través de las cámaras de seguridad. La trampa estaba a punto de cerrarse. 3 días después, la Catedral Metropolitana estaba llena de gente que venía a despedirse de Elena Herrera de Mendoza. Ricardo, vestido de negro, recibía las condolencias con lágrimas en los ojos. Valeria estaba entre la multitud, fingiendo ser solo una conocida de negocios. El ataúd, cerrado por respeto a la familia, contenía solo sacos de arena. Elena, con peluca rubia y lentes oscuros, se sentó en la parte trasera de la catedral, observando su propio funeral. Después de la misa, en el cementerio, Ricardo dio un discurso emocionante sobre su amor eterno por Elena. Las lágrimas parecían reales. «Elena fue la mujer de mi vida. Lamento profundamente no haber podido salvarla de esa terrible enfermedad». Esa noche, Ricardo y Valeria se reunieron en el hotel para planear su futuro. «Mañana voy con el abogado para reclamar la herencia como viudo», dijo Ricardo. «¿Estás seguro de que funcionará? El testamento no especifica qué pasa si Elena muere. Como su esposo, debería heredar todo». Lo que no sabían era que Elena había modificado su testamento 2 días antes de su muerte, nombrando a Carmen como su única heredera, y que toda esa conversación estaba siendo grabada. Al día siguiente, Ricardo se presentó en el bufete de abogados Martínez y Asociados, vestido de luto pero con ojos brillantes. «Licenciado, vengo a reclamar la herencia de mi esposa». El licenciado Martínez lo recibió con expresión seria. «Señor Mendoza, me temo que hay complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Su esposa modificó su testamento 3 días antes de morir. Dejó todo a su amiga Carmen Fuentes». Ricardo palideció. «Eso es imposible. Elena estaba muy enferma. No podía pensar con claridad. Por el contrario, tengo aquí el certificado médico que confirma que estaba en pleno uso de sus facultades mentales». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró Elena, acompañada de Carmen, el detective Rodrigo Salinas y 2 policías. Ricardo se quedó paralizado. «Hola, Ricardo», dijo Elena con una sonrisa fría. «¿Sorprendido de verme viva?» «Elena, pero tú», el doctor dijo. «El doctor Ramírez me ayudó a fingir mi muerte. Quería ver hasta dónde eras capaz de llegar». Ricardo se puso de pie temblando. «No entiendo». «Entiendes perfectamente. Te conozco, Ricardo. Sé que durante 3 meses me estuviste envenenando con arsénico. Sé que planeas huir con tu amante Valeria Santamaría. Sé que ya están planeando vender mi casa». Elena le mostró las fotografías, las grabaciones, los análisis de laboratorio. «Tengo evidencia de todo. Intento de homicidio, conspiración, adulterio». Ricardo se desplomó en la silla. «Elena, puedo explicar». «No hay nada que explicar». Los policías se acercaron. «Ricardo Mendoza queda arrestado por intento de homicidio». Mientras le leían sus derechos, Ricardo solo podía mirar a Elena con incredulidad. «¿Cómo? Nunca me subestimes, Ricardo. Soy más inteligente de lo que pensabas». Valeria Santamaría estaba en su departamento de Santa Fe empacando sus maletas cuando tocaron la puerta. Esperaba que fuera Ricardo con buenas noticias sobre la herencia.
Abrió con una sonrisa que se borró inmediatamente al ver a los policías. Valeria Santamaría. Sí, está arrestada por conspiración para cometer homicidio. Valeria trató de huir por la escalera de emergencia, pero más policías la esperaban abajo. En la comisaría, Valeria y Ricardo se encontraron en celdas separadas. Ella lo miró con furia. Todo esto es tu culpa. Me dijiste que era infalible. Valeria, cálmate. Podemos salir de esta. ¿Cómo? La mujer está viva. Tiene grabaciones de todo. El detective Rodrigo Salinas observaba la discusión entre los dos. Es increíble lo rápido que se traicionan cuando están en problemas. Le comentó a Elena, que había venido a dar su declaración. Ricardo siempre fue cobarde, respondió Elena. Y por lo que veo, Valeria tampoco es muy leal. Durante el interrogatorio, Valeria trató de culpar a Ricardo de todo. Él me manipuló. Yo no sabía que iba a envenenar a su esposa. Pensé que se iban a divorciar normalmente, pero las grabaciones demostraban lo contrario. Se escuchaba claramente a Valeria sugiriendo métodos para matar a Elena. Ricardo, por su parte, trató de minimizar el papel de Valeria. Ella no sabía nada. Yo actué solo, pero nadie les creyó. La evidencia era abrumadora. 6 meses después, el juicio de Ricardo Mendoza y Valeria Santamaría se convirtió en el caso más mediático del año en México. Los periódicos titulaban "El esposo que fingió amor para heredar millones" y "La amante que planeó un asesinato". Elena se presentó como testigo principal. Vestida elegantemente, relató con voz firme toda la pesadilla que había vivido. Señorías, durante 3 meses mi esposo me envenenó sistemáticamente con arsénico, creyendo que me estaba matando lentamente para heredar mi fortuna y huir con su amante. El jurado escuchaba horrorizado mientras Elena presentaba las pruebas, las grabaciones, los análisis químicos, las fotografías de Ricardo y Valeria juntos. Lo más doloroso no fue el veneno en mi cuerpo, continuó Elena, sino descubrir que el hombre en quien había confiado durante 10 años era capaz de matarme por dinero. El abogado defensor de Ricardo trató de argumentar que todo era circunstancial, pero las evidencias eran abrumadoras. Cuando Ricardo subió al estrado, intentó una última mentira. Yo amaba a Elena, nunca quise hacerle daño. Las grabaciones están sacadas de contexto, pero el fiscal reprodujo la grabación donde Ricardo claramente decía: "En una semana más, todo habrá terminado". ¿A qué se refería con eso, señor Mendoza? Ricardo no pudo responder. Valeria, en un último intento desesperado, confesó todo. Sí, planeamos matarla, pero fue idea de Ricardo. Él me convenció. Su confesión selló su destino y el de Ricardo. Después de 3 días de deliberación, el veredicto fue unánime: culpables. Ricardo Mendoza fue sentenciado a 25 años de prisión por intento de homicidio. Valeria Santamaría recibió 20 años por conspiración. Mientras los sacaban esposados, Ricardo miró a Elena por última vez. Elena, perdóname. Elena lo miró con frialdad. Ya es muy tarde para el perdón, Ricardo. 2 años después del juicio, Elena estaba en su oficina en Las Lomas, ahora convertida en la sede de la Fundación Elena Herrera para mujeres víctimas de violencia doméstica. Carmen entró con una taza de café. ¿Cómo te sientes? En paz, respondió Elena mirando por la ventana. Por primera vez en años. En paz. ¿Has sabido algo de Ricardo? Mi abogado me dice que está en el penal de alta seguridad. Valeria está en la cárcel de mujeres de Santa Marta. Ninguno ha mostrado arrepentimiento real. Elena había usado su herencia para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido víctimas de hombres violentos y codiciosos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo a Carmen. Ricardo habría tenido una vida cómoda si simplemente hubiera sido un buen esposo. No le faltaba nada, pero la codicia lo cegó. Exactamente. Quería todo, y al final se quedó sin nada. En el penal, Ricardo compartía celda con un hombre que había matado a su familia por dinero del seguro. Se habían vuelto amigos. ¿Te arrepientes?, le preguntó su compañero de celda. Ricardo pensó un momento. Me arrepiento de haber sido descubierto. Elena era más inteligente de lo que pensé. No había aprendido nada. La codicia seguía viva en su corazón. En la cárcel de mujeres, Valeria había encontrado religión, o eso decía. En sus cartas a los periódicos, se declaraba arrepentida y convertida, pero cuando nadie la veía,
Planeaba su venganza contra Elena. Tenía muchos años por delante para planear. Elena, mientras tanto, había encontrado el amor verdadero en Miguel Herrera, un doctor que trabajaba con su fundación. No tenían relación familiar a pesar del apellido compartido. Miguel la amaba por quien era, no por su dinero. Una tarde, mientras revisaban los casos de mujeres que habían ayudado, Miguel le preguntó: ¿crees que Ricardo y Valeria cambiarán algún día? Elena sonrió tristemente. La codicia es como un veneno, Miguel. Una vez que entra en el corazón, es muy difícil de eliminar. Ricardo perdió todo: su libertad, su reputación, su futuro. Valeria también. Y todo por querer algo que no les pertenecía. ¿Y tú? ¿Has podido perdonar? He encontrado algo mejor que el perdón. He encontrado la paz. Y he aprendido que el amor verdadero no se puede comprar con dinero. Esa noche, Elena durmió tranquila en su casa de las Lomas. Las mismas habitaciones que antes estaban llenas de mentiras y traición, ahora respiraban honestidad y amor. Ricardo y Valeria habían apostado todo por la herencia de Elena. Habían arriesgado sus vidas, su libertad, su alma, y habían perdido. El precio de la codicia siempre es más alto de lo que uno puede pagar. En las cárceles donde cumplían sus condenas, tanto Ricardo como Valeria seguían soñando con dinero que nunca sería suyo, planeando venganzas que nunca podrían ejecutar, mientras Elena, libre y en paz, usaba su fortuna para hacer el bien, demostrando que el verdadero valor no está en tener dinero, sino en saber qué hacer con él. La herencia de don Alfonso había sido protegida por sus sabias condiciones. Su hija había sobrevivido a la traición más cruel, y su dinero ahora servía para proteger a otras mujeres. Al final, el amor había triunfado sobre la codicia, y la justicia había prevalecido. Epílogo: el precio de la codicia. 5 años después, el sol de primavera se filtraba a través de los ventanales del nuevo edificio de la Fundación Elena Herrera, ubicado en una zona renovada de la colonia Roma Norte. Elena, ahora de 50 años, había desarrollado una serenidad que no poseía en sus días de matrimonio con Ricardo. Sus ojos, una vez opacos por la tristeza y el miedo, ahora brillaban con propósito y determinación. «Señora Elena, tiene una llamada de la periodista del Universal», anunció Sofía, su asistente, una joven abogada especializada en violencia de género. «Dile que concederé la entrevista, pero solo si se compromete a enfocar el reportaje en las mujeres que hemos ayudado, no en mi historia personal». Había pasado mucho tiempo desde que Elena había decidido convertir su trauma en una fuerza transformadora. La fundación había crecido exponencialmente. Contaba con 3 albergues para mujeres víctimas de violencia, un equipo de abogados especializados, psicólogos, trabajadores sociales y un programa de reinserción laboral que había ayudado a más de 1,500 mujeres a reconstruir sus vidas. Carmen, ahora directora ejecutiva de la fundación, entró al despacho con una carpeta bajo el brazo. «Elena, tenemos buenas noticias. El gobierno de Jalisco quiere replicar nuestro modelo en Guadalajara. Y hay algo más». «¿Qué es?» «Ricardo solicitó una entrevista contigo». Elena sintió un vuelco en el estómago. Había logrado no pensar en él durante meses enteros, pero su nombre seguía teniendo el poder de transportarla a aquellos días oscuros. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse, que está escribiendo un libro sobre su experiencia en prisión y quiere incluir una carta de perdón tuya. Elena se rió amargamente. Incluso desde la cárcel sigue siendo el mismo manipulador. No, Carmen, no voy a darle esa satisfacción. Miguel entró en ese momento, cargando a Emma, la hija de 3 años que él y Elena habían adoptado. La niña había llegado a sus vidas después de que su madre, víctima de feminicidio, fuera asesinada por su pareja. Elena había decidido adoptar no solo a Emma, sino a su hermano mayor, David, de 8 años. «Mami Elena, ¿puedo ir al parque?», preguntó Emma con sus grandes ojos marrones. «Por supuesto, mi amor. Miguel, ¿podrías llevarlos?». Miguel besó a Elena en la frente. «¿Todo bien? Te veo preocupada. Ricardo quiere verme». Miguel frunció el ceño. Conocía toda la historia, pero respetaba el hecho de que Elena rara vez hablaba del pasado. «¿Qué piensas hacer?». «Nada, que se pudra en su celda». Pero esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó y se dirigió a su estudio, donde guardaba una caja con todos los documentos del caso. Las grabaciones,
las fotografías, los reportes médicos. Hacía años que no la abría. Al fondo de la caja encontró una foto de su boda con Ricardo. Ambos sonreían, jóvenes e inocentes. Elena apenas recordaba a esa mujer que había sido ingenua, dependiente, dispuesta a creer en promesas de amor eterno. Al día siguiente, para sorpresa de todos, Elena anunció que visitaría a Ricardo en prisión. ¿Estás segura?, preguntó Carmen. Necesito cerrar ese capítulo completamente, y tengo algunas cosas que decirle. El reclusorio Oriente era un lugar deprimente. Muros grises, alambres de púas, el constante sonido de puertas metálicas cerrándose. Elena había vestido un traje negro sencillo, sin joyas. No quería que Ricardo pensara que iba a presumir su nueva vida. Ricardo había envejecido mal. A los 50 años, tenía el cabello completamente gris, había perdido peso y sus ojos habían adquirido la dureza de alguien que ha sobrevivido en un ambiente hostil durante 5 años. Elena, susurró cuando la vio entrar a la sala de visitas. No pensé que vendrías. Yo tampoco. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa de plástico. «¿Te ves?» «Bien», dijo Ricardo. «Hermosa, como siempre». «No viniste aquí para halagos, Ricardo. Dijiste que querías disculparte». Ricardo bajó la mirada. «Elena, he tenido 5 años para pensar en lo que hice. Sé que no hay palabras que puedan borrar. Tienes razón, no las hay. Pero quiero que sepas que me arrepiento. Cada día me arrepiento». Elena lo estudió cuidadosamente. Había aprendido a leer las mentiras en los gestos, en las inflexiones de voz. ¿Te arrepientes de haberme intentado matar o te arrepientes de haber sido descubierto? La pregunta lo tomó desprevenido. Yo me arrepiento de todo. Esa no es una respuesta, Ricardo. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente Ricardo levantó la vista. Me arrepiento de haber perdido todo por mi ambición. Me arrepiento de haber destruido lo que teníamos. ¿Lo que teníamos? Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué teníamos exactamente, Ricardo? Porque yo recuerdo un matrimonio muerto, un hombre que fingía amarme mientras planeaba matarme por dinero. No siempre fue así. Al principio te amé de verdad, tal vez, pero cuando conociste a Valeria, cuando viste la herencia de mi padre, ese amor se convirtió en algo más útil para ti. Codicia. Ricardo intentó tomar la mano de Elena, pero ella la retiró. Elena, he cambiado. En estos 5 años he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa, Ricardo? La familia, el amor verdadero, la honestidad. Elena sonrió tristemente. ¿Sabes qué he aprendido yo en estos 5 años? He aprendido que algunas personas son capaces de cambiar, de crecer, de encontrar la redención, y otras simplemente aprenden a decir las palabras correctas. Se puso de pie. Elena, espera, por favor. He venido aquí para decirte algo. Ricardo, algo que necesitabas escuchar. Volvió a sentarse. Durante años, después del juicio, mantuve rencor hacia ti, rabia, odio incluso. Esos sentimientos me estaban matando lentamente, como el veneno que tú me dabas. Ricardo la escuchaba en silencio. Así que decidí perdonarte, no por ti, sino por mí, para liberarme de esa carga. Elena, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa que merezcas una segunda oportunidad. Elena se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Tienes 20 años más de cárcel, Ricardo. 20 años para decidir si realmente quieres cambiar o si vas a seguir siendo el mismo hombre egoísta y manipulador que conocí. Pero esa decisión no me incumbe. Mi vida ya no tiene nada que ver contigo. Se puso de pie definitivamente. Adiós, Ricardo. Esta es la última vez que nos vemos. Elena, por favor, dame una oportunidad de... Ya tuviste tu oportunidad. La desperdiciaste cuando decidiste que mi vida valía menos que el dinero de mi padre. Elena caminó hacia la puerta sin voltear atrás. Podía escuchar a Ricardo gritando su nombre, pero no se detuvo. Afuera del reclusorio, Miguel la esperaba en el auto con los niños. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras ella se abrochaba el cinturón. Libre, respondió Elena. Completamente libre. Esa noche, Elena quemó la foto de su boda con Ricardo en la chimenea de su casa. Miguel y los niños la acompañaron en un pequeño ritual de despedida del pasado. ¿Por qué quemas la foto, mami Elena?, preguntó David. Porque a veces necesitamos dejar ir las cosas que ya no nos sirven para hacer espacio para cosas mejores.
¿Como cuando doné mis juguetes viejos? Exactamente como eso, mi amor. 2 meses después, Elena recibió noticias de que Valeria había muerto en una riña carcelaria. La noticia le provocó una extraña mezcla de tristeza y alivio. Valeria había sido tan víctima de su propia codicia como arquitecta de su destrucción. Elena decidió no asistir al funeral. En cambio, ese día organizó una jornada de adopción de mascotas en uno de los albergues de la fundación. Prefería crear vida nueva que lamentar vidas desperdiciadas. La fundación continuó creciendo. Elena escribió un libro sobre su experiencia, titulado Sobrevivir a la traición, cuyos ingresos se destinaron completamente a la fundación. El libro se convirtió en un bestseller internacional y llevó el mensaje de esperanza a mujeres en situaciones similares alrededor del mundo. En el 5º aniversario de la sentencia de Ricardo, Elena organizó una gran gala benéfica. Durante su discurso, habló por primera vez públicamente sobre las lecciones aprendidas. La codicia es un veneno que corroe el alma lentamente. Mi esposo eligió el dinero sobre el amor, la traición sobre la honestidad, la muerte sobre la vida. Pero su fracaso se convirtió en mi fortaleza. Su traición se transformó en mi propósito, y su codicia dio nacimiento a generosidad. La audiencia se puso de pie y la ovacionó durante 5 minutos. Después del evento, Miguel encontró a Elena en el jardín de su casa, contemplando las estrellas. ¿En qué piensas? En mi padre, respondió Elena. Creo que él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando redactó ese testamento. Sabía que Ricardo mostraría su verdadera naturaleza si el dinero estaba en juego. Tu padre te protegió incluso después de muerto. Sí, y me enseñó que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. A los 52 años, Elena se había convertido en una de las mujeres más respetadas de México. Su fundación había expandido su alcance a otros países de América Latina. David estudiaba medicina, inspirado por Miguel, mientras que Emma mostraba talento para el arte y la música. Ricardo, por su parte, había encontrado trabajo en la biblioteca de la prisión. Había comenzado a escribir realmente, no el libro autocompasivo que había mencionado, sino ensayos sobre las consecuencias de las decisiones equivocadas. Sus escritos circulaban entre otros presos como advertencias sobre el precio de la ambición desmedida. En una de sus cartas a Elena, que ella nunca respondía, Ricardo escribió: Elena, he comprendido finalmente que el amor que destruí era más valioso que toda la fortuna que ambicioné. Tu perdón me ha enseñado más sobre la redención que 5 años de prisión. Aunque sé que nunca leerás esto, quiero que sepas que tu ejemplo me ha salvado de convertirme en un monstruo completo. Gracias por mostrarme que es posible transformar el dolor en propósito. Elena encontró esa carta después de que Carmen la interceptara. La leyó una vez y la guardó en un sobre sellado, no porque planeara responder, sino como recordatorio de que incluso en las historias más oscuras, la redención era posible. Pero la redención, había aprendido Elena, debía ganarse, no otorgarse. El último capítulo de esta historia se escribía cada día en los rostros de las mujeres que encontraban refugio en los albergues de la fundación, en las sonrisas de los niños que crecían en hogares seguros, en la paz que Elena había construido sobre los cimientos de su propia tragedia. La codicia había cobrado su precio, pero el amor, la justicia y la esperanza habían resultado ser monedas mucho más valiosas, y Elena finalmente había aprendido la diferencia.